Bien, hermanitos, sean todos bienvenidos a esta clase extraordinaria, podemos decirle de esa manera, ¿no? Hoy no nos tocaba la clase, ¿verdad? Pero para mí yo lo veo un poquito necesario por la petición de algunos hermanitos, ¿verdad? Que nos dicen, pues necesitamos pues una información igual y lo podemos replicar esta ceremonia acá en el lugar donde estamos. Pues adelante, ¿no? Eh, la ceremonia se llama Teotequillotl, Teomiquistli y Panyancuic Tlacatilistli, que en español castellano mexicano, que en español castellano mexicano sería ceremonia sagrada de la transmutación del cuerpo físico en el nuevo renacimiento, en el cuerpo del nuevo renacimiento, en donde nosotros tenemos que dejar partir, dejar ir esa energía que de alguna forma, ¿verdad? Que de alguna forma, pues lo mantenemos, ¿no? Yo en algún momento les comentaba, muchos de nosotros, ¿verdad? Me incluyo. A veces queremos, "Ah, es que yo quiero vivir más tiempo, es que yo quiero vibrar más en armonía, ¿no? No quiero morir, pero no queremos morir, no queremos morir, pero tampoco que sabemos vivir la vida. Nos la pasamos quejándonos, que el gobierno, que la vida, que hace mucho calor, que hace mucho frío, que el Temachtía me deja mucha tarea y no puedo hacerlos, que tengo muchas dudas, que no quiero hacer esto y lo otro. Creo yo que esa parte, nosotros que estamos, nosotros que estamos en este camino, debemos de irlo analizando, agarrando esas expresiones con pincitas, acechándonos en el momento que yo me diga, yo creo que no voy a poder. O cuando me están dando alguna sugerencia, cuando me están no llamándome la atención, sino sugiriéndome en cómo me puedo yo conducir, me puedo yo vivir en armonía, ¿no? Mejor me quejo, digo, ¿y qué? Pues es mi vida, déjame vivirlo, ¿qué te importa? Pero soy yo mismo. Es que Diosito me está castigando con todo esto. No es así, hermanito. Esa es la intención de esta ceremonia, renacer, pero realmente renacer conscientemente. Esto en el mundo occidental, que le llamamos también, algunos, es parecido a esta ceremonia, lo hacen en cuarto y quinto paso, ¿no? Que toda una noche nos ponemos a escribir lo que queremos cambiar o lo que hemos hecho, y después lo quemamos esa lista de todo lo que vivimos, toda la historia que vivimos como para borrarlo. Sí, sí funciona. Cualquier ceremonia que sea de renovación funciona, sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo decidimos, hermanitos. ¿Sí? Nosotros decidimos que lo queremos hacer así. Y bueno, esta ceremonia, si algún día lo quieren hacer, hagámoslo, hagámoslo. Los participantes seamos conscientes que nos debe de llevar a ciertos caminos de trabajo duro, de disciplina, porque esta mente le tenemos que disciplinar, tenemos que forjar para que vaya hacia un determinado rumbo. No nada más decir, sí quiero cambiar. Sí, sí, pero ¿qué quieres cambiar? ¿De ropa? ¿De sexo? ¿De pensar? ¿O de vida? Realmente, ¿qué es lo que quieres? ¿No?
Entonces, todo esto, hermanitos, no nos olvidemos que hay una madre, que hay un padre esperándonos con ansias, como aquel hijo descarriado que se fue a aventurarse como el escuintle, anda a pata de escuintle, pero que va a regresar. ¿Y saben quién es? Mictlantecutli y Mictlancihuatl, ¿sí? Realmente son las que son la y el que nos espera en ese lugar, ¿no? Y si venimos a este plano, pues disfrutemos. Es que tengo miedo si me enfermo, si hago. Hazlo. No, es que si no hago bien las cosas y me equivoco, hazlo. Disfrútalo. En el Ashkan Huanican, no en el aquí, en el ahora. Porque tal vez mañana ya no la cuentes, ya no la contemos. ¿Sí? En algún momento a mí que me diga mi clan Tlecutli, mi clan Ciudad, ¿sabes qué? Vámonos. Pues vámonos. Sí, sí, pues por mí no hay ningún problema, vámonos. Es que mis hijos, no, tendrán que aprender a vivir, ¿sí? Aceptar la muerte es aceptar vivir en armonía con nosotros mismos. No hay de otra. Nadie va a quedarse aquí momificado y viviendo y sintiendo tal cual. Bueno, entonces, iniciamos con esto. Preparativos para la ceremonia. Firmar un convenio con el abuelo Topilzi, que es el guía de la ceremonia. Pero no estemos pensando que vamos a agarrar un bolígrafo y vamos a escribir, no, yo me comprometo, no, 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 no. No es de ese tipo de firma, no es ese tipo de firma. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa firma? Es Compromiso. tomar una velita y esta es la firma. En esta ceremonia pido yo sabiduría. ¿En qué? En esta ceremonia pido yo Ispetlanilistli. ¿Pero en qué? Iluminación, conexión, ¿con quién? Pido transformación, cambio. ¿Pero en qué cuerpo? ¿Energético, espiritual, físico? A lo mejor sanarme de una enfermedad. Porque recuerde, muchas de las enfermedades son mentales, son programación de nosotros. Aún así que tengamos esa enfermedad, la actitud con la que abordemos ese cocolistle, esa enfermedad, va a ser, va a ser que sea más llevadera, se los aseguro. Dame la fuerza de voluntad, mi gran abuelo Huitzilopochtli, para que yo termine esta ceremonia triunfante, renacido en un nuevo cuerpo. Dos, es imprescindible, hermanito, es imprescindible. Podemos decir que somos muy amorosos, sí, pero el amor no va a comprar los materiales. Sí, somos muy, sí, pero todo lo que tú digas no va a pagar tu amor, tu palabra florida, tu interés, tu amor, no va a pagar al Señor que va a trabajar a hacer las cosas. No, no vas a comprar con amor las velas, el ocote, la alimentación, el cuidado, ¿sí? El servicio que van a dar los demás. Hay que compensarlos. Vamos a ser justos con nosotros y para con los demás. Sí, ya lo platicábamos, no tan solo es dame, 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 ¿no? Sino que yo que doy también. Es una correspondencia. Ustedes que van a hacer una ceremonia allá, que si lo quieren organizar,
no, que no les dé, que no nos dé pena, ¿sabe qué? Va a ser tanto, ¿sí? Porque vamos a pagar ciertas cosas para la ceremonia. Y todos los que somos participantes y todos los que participen, aclararles, este tiene sí un costo. Ahora, que si ustedes tienen el suficiente recurso y lo quieren solventar todos los gastos, adelante. Pero les aseguro que todo lo gratis no es valorado, ¿sí? Dice, pagar el anticipo de los gastos de la ceremonia, porque todos vamos a anticipar nuestro pago, que les anticipen el pago a ustedes. ¿Para comprar qué? Pagar velas. Sí, el que hace las velas, pues se le tiene que pagar. No le podemos decir, no, es que los hermanitos van a transmutar la energía y hay que darles gratis. No. Estas velas, 13 días antes de la ceremonia, ya se están trabajando con el nombre y el apellido de la persona que va a hacer esta ceremonia. ¿Y quién lo haría? El que coordina la ceremonia. Flores. En esos 13 días, todos los días se van ofrendando flores. Mezcal para las energías. Copal, ¿no? Tenemos que comprar el copal nosotros, con ese dinero que demos nosotros. Flor de pericón. Sí, a lo mejor se puede colectar, ¿sí? Un guajolote, no creo que un abuelo diga, yo pongo todo, tengan el guajolote. No, tenemos que también ser conscientes y hacer que sean conscientes los participantes de la ceremonia que tienen que pagar eso. ¿Y el guajolote para qué? Para entregarlo de presente, enterrarlo primero, quitar, degollarlo y la sangre que quede en ese lugar para darle la ofrenda a las energías que viven en ese lugar donde vamos a hacer la ceremonia. Porque no vamos a ser los únicos que estemos ahí. No, hay energías. Y siempre hay que pedir permiso. Es el lugar a donde nosotros lo vamos a hacer en la playa, en el bosque, a donde lo hagamos, tenemos que pedir permiso, hermanitos. Es algo sagrado. Hay que darles mezcal a los dueños de ese lugar para que de una u otra forma nos proteja y nos guíen también, porque no debemos de perder de vista eso, ¿no? Este guajolote que se entrega de presente, ¿verdad? Que se va a entregar de presente por toda la ceremonia que se va a hacer, por todas las energías que se van a mover en ese lugar, ¿sí? Así es que el guajolote no es para comerlo, es para enterrarlo. Y eso se hace con anticipación, ¿no? Otro, mm, dar ofrenda de miel. Tenemos que darle miel a los de ese lugar, a los guardianes de ese lugar. Y semillas de cacao. Dicha ofrenda será solventado por los participantes. ¿Sí? Entonces, no, que no nos dé pena cuando nosotros hagamos la ceremonia, ¿saben qué? Necesitamos esto y esto y esto y esto, se tienen que solventar. No es para que gane el Topiltzin que va a ser la ceremonia, no. Es para los gastos que se van a generar en la ceremonia. Y todos juntos los vamos a solventar. 3. Trazar en geometría sagrada los 4 rumbos cósmicos y sahumar el lugar. Comprar 13 cargas de leña. ¿Cuántas leñas tiene una carga? ¿No? Esta, una carga de leña trae 40 leños. Son 40 leños. ¿Y para qué va a ser tanta leña? Para alimentar al abuelito fuego.
¿no? Por eso cada participante en la ceremonia va a tener un guardián que va a estar con el recito, con su collarcito, con su pañuelo, con su ayacastle, haciendo ese recito, acompañándolo al hermanito. El guardián no va a dormir, al igual que el que va guiando la ceremonia, no va a dormir. Tiene que estar al pendiente y tiene que haber hermanitas que van a darles, que sería café, que sería alguna pequeña bebida, ¿verdad? Algún té, tanto para los que están haciendo su ceremonia, tanto para los guardianes, tanto para los guardianes que van a estar alimentando el abuelo fuego, ¿sí? Porque el topiltzin, el que va guiando, sí va a estar sentadito, pero va a estar en ese trabajo de protección, protegiendo toda la ceremonia, de manera, geométrica, sí, marcar los cuatro rumbos, dependiendo qué es lo que quieren trabajar. ¿Quieren trabajar con la sabiduría? Pues el rumbo de Tlahuiztlampa. Enfocar, que su cabecita esté al rumbo de Tlahuiztlampa. Ah, quieren trabajar con la conexión con los abuelos. Bueno, al rumbo norte, ¿sí? En sí, sus piecitos van a estar viendo hacia el rumbo. Aquí al centro va a estar el abuelito fuego. El calor mismo del fuego va a hacer que llegue a ellos. Y allá adentro, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar a oscuras? Si lo quiere trabajar así. Pero también pueden prender una velita y con la velita estar trabajando. ¿Sí? Al trazar este lugar, como ya pedimos permiso, ya dimos nuestra ofrenda, nuestro, nuestra visita de yo traje esto, ¿sí? Después de eso vamos a empezar a trazar los cuatro rumbos, vamos a contabilizar, pues son 8, bueno, dos en este rumbo, dos en este rumbo, y ahí está. Por eso es indispensable anticipar tu participación en la ceremonia. Eso hay que puntualizar con los participantes. No podemos llegar a decir, oiga, ¿y si todavía puedo participar? No, pues no. Todo eso se hace con tiempo, se hace con anticipación, ¿sí? Sí, pero pues es que ustedes saben que yo también ando en el camino. Sí, mi hermanito, andas en el camino. Eres muy participativo con nosotros. Sí, dice un hermanito, sí, pero no, ya está contabilizado. Por eso se requiere comprometer tu palabra. La palabra, dicen los que somos de la vieja escuela, tu palabra vale oro. Sí, dice un abuelito, somos hombres, no payasos. ¿Qué quiere decir? Si tú dijiste, voy a participar, hay que decirlo con anticipación y también se vale decir, ¿sabe qué? Siempre no voy a poder por toda la situación y no pasa nada. Yo creo que es entendible, pero sí hay que anticipar, ¿no? Vamos, esa leña 13 cargas. Vamos a estar alimentando el abuelito fuego toda la noche, toda la noche, toda la noche. Ocote, tenemos que estar ofrendando ocote, un atadito. Cada participante con como su guardián va a estar ahí, va a tener el ocotito, estarle alimentando. Doy una intención para que el hermanito que está en su trabajo interno, ofrendarle. ¿Sale? Tabaco. El tabaco es para el abuelito fuego. El aguardiente para el abuelito fuego, aguardiente o mezcal. ¿Mm? Es indispensable. Escarbar las fosas para el entierro. Es muy importante utilizar la numeración sagrada. De largo, 2,
2 metros con 60 centímetros. Uy, que pues está bien grandote. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro de esa fosa, ¿qué va a llevar? ¿Qué hacemos cuando muere alguien? ¿No? Lleva todas sus herramientas. Que su tecocoli, que su pues comil, que es que está utilizando, todo lo tiene que llevar ahí. ¿Qué sería? Que su ropita, que lo que más le gusta, bueno, lo va a tener ahí en ese lugar. Para que al terminar la ceremonia a las 6:45 de la mañana, sale, pero todas sus cosas quedan dentro. En lo que este hermanito sale de esa fosa, se va a cambiar de ropa, el guardián agarra, quita las tablas que lo cubrían y entierra todo aquello que dejó ahí, inclusive la ropa, ¿sí? Sale este personaje, pues quizá con una pequeña manta cubierto, una pequeña manta, toda la ropa que llevó puesta, que es de color negro, lo va a dejar ahí. Y el guardián lo tiene que tapar. En lo que el hermanito está cambiándose, arreglándose, el guardián está trabajando y le van a ayudar otros que se tienen que, que, que pedir de apoyo, ¿no? Que bueno, si dicen, yo voy a dar mi servicio, bueno, pero si dicen, necesito que me paguen, de ahí se tienen que sacar para solventar los gastos, taparlo. Y ahí se queda toda esa energía. Y bueno, y si dentro de un año ya no quiere hacer la ceremonia, no pasa nada. El Topiltzin tiene la responsabilidad que dentro de un año lleve 2 velitas y cierre ese portal. Es decir, cierro este portal, ya no lo va a hacer la ceremonia. ¿Y cada cuándo lo podemos hacer? Cada 4 años, hermanitos. Al siguiente año, nada más se lleva una velita porque ahí está su energía. Ahí está su compromiso. Y dentro de 4 años, otra vez puede ir, sí. O si dicen, no, pues es que esta vez no. Sabemos, ¿no? Sabemos, entendemos. Pues es que mi economía, pues es que mis tiempos, es que mis planeaciones de vida no coincide con la ceremonia. No pasa nada. Lo único que va a hacer el abuelo Topiltzin es cerrar. ¿Y cómo va a cerrar? Va a ofrendar aguardiente o mezcal, dar unas velitas, unas flores, decir, aquí te quedas. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las medidas? 260 de largo. De ancho, 1 metro con 30 centímetros. 13. De profundidad, 90 centímetros. En esos 90 centímetros podemos estar en posición fetal, acostaditos, inclusive a lo mejor estar en movimiento, estar haciendo unos ejercicios, sí. O simplemente recostarse y estar haciendo ese trabajo de transmutación, ¿sí? Se le tiene que pagar a la persona que va a escarbar la fosa. Sí, le tenemos que pagar. Ujú. ¿Por qué? Porque es un trabajo. Y como tal, debe de darse la ofrenda. Que diga, no, pues es que yo no quiero en dinero, pero sí quiero, pues que sería en especie, maíz, frijol, pues adelante. 5, cubrir la fosa con tablas, ¿no? Ya se metió. Antes, perdón, antes de meterse ya le ponemos las tablas. Hay que conseguir prestado las tablas o hay que comprar las tablas. Atravesamos algunas pequeñas maderas y la cubrimos con tablas. Y esa tabla lo cubrimos le ponemos un plástico, ya le echamos la tierra. Nada más va a estar abierto una parte donde quepa la persona para entrar. Y en ese lugar no lo tapamos, sí, lo vamos a tapar con ramitas para que pueda respirar el hermanito. O sea, el entierro no es totalmente cerrar todo, no, no, claro que no. Entonces, de esa manera lo vamos a hacer. Pero también adentro poner un tapete de hoja de plátano. En vez de poner petate, hoja de plátano. Y si dicen, no, pues yo quiero llevar mi petate, es mi tapete que siempre he utilizado.
¿De acuerdo? Solo que cuando salgas, ese petate ya no lo puedes sacar. Lo tienes que dejar ahí, con tu sudor, con tus lágrimas, con tu llanto, con tu resentimiento, contigo mismo, con todos, se queda dentro. Ese es el fin, ese es el fin. 4 pencas de maguey. En cada esquina, el participante pone una penca, una penca, una penca. Pide las 4 medicinas. ¿Cuáles son? Los 4 jades. Pero pide también a la abuelita Mayagüel que nos ayude en la transformación, en el cambio de nuestra mentalidad, de lo que estemos pidiendo. También al abuelo Pastecatzi, al abuelo de la medicina. Que esa ceremonia sea una medicina, ¿no? Además que ese penca de maguey tiene que tener la espinita, la puntita. ¿Para qué? Por si quieren ofrendar tonal, o sea, la sangre, lo puedan hacer. Si dicen, no, yo no quiero ofrendar eso, yo, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, todo eso se va a conseguir. Esos son los preparativos antes de la ceremonia que vamos a realizar. Lo dividí esta pequeña charla em, en 3 momentos, antes y después. Esto todavía sigue de antes. Hacer ayuno intermitente 13 días antes de la ceremonia. O sea que sí, sí puedo comer, pero no en exceso, forjando y limpiando nuestro cuerpo físico. 7. Consumir carne de guajolote antes y después de la ceremonia. Antes de la ceremonia, antes de los 13 días, se escoge algún día donde nos reunimos y consumimos esa carne de guajolote. ¿Tiene un simbolismo? Sí. Estamos comiendo nuestro ego, preparándonos para devorar nuestro ego, ¿no? Y al final, sí, tenemos que prepararlo en mole o en caldo, ese guajolote. Y sí o sí, tenemos que comerlo. Tenemos que... La simulación, el entendimiento de que ese guajolote es nuestro ego. Ah, yo ya terminé una ceremonia, ahora ya soy esto y el otro. No, al contrario, debemos de ser mucho más humildes cuando hayamos terminado la ceremonia. 8. En el morral de las herramientas guardar carne seca, ajo, flores de cempasúchil, flor de pericón, miel, maíz de los 4 colores y cacao. Y todo lo que ustedes quieran llevar o quiera llevar el participante. ¿Por qué? Porque en el viaje hacia el Mictlán es necesario ofrendar. Porque vas a tu hogar, tienes que llevar una ofrenda. O yo creo que todos cuando vamos a casa, pues miren, les traje esto, les traje lo otro. Ujú. 9. Ramos de hojas de sauce, de hierba santa, de epazote, de atlinan, de una hojita, ¿sí? Sal de grano para el baño. Tenemos que llevar eso, preparar todas esas hojitas, que eso nos van a servir para preparar nuestra agua. Antes de entrar a la fosa, colgamos nuestra ropa que vamos a utilizar, ¿verdad? Y ahí vamos a preparar, los demás les damos las hojitas, que van a haber personas que van a preparar esta agüita, ya vemos, son las 5, pongan a hervir la medicinita, ¿sí? A hervirlo. Pero antes la medicinita ya está alrededor del abuelo fuego, ahí está esperando. Estamos también rezándole para que haga su trabajo de la limpieza energética. Entonces, todos estos son preparativos para esta ceremonia, ¿sí? Al final de esta pequeña información, les daré la oportunidad de aclarar sus dudas para que agilicemos, ya que a las 9, antes de las 9 estaríamos conectándonos
Es la charla del abuelito Metoshi. Durante la ceremonia, entramos a las 6:45 de la tarde. A las 6:45 de la tarde ya estamos alistándonos todos. Vámonos, ¿no? Adentro, al agua, patos. Se inicia el encendido del abuelo fuego. Todos los participantes, los guardianes, Topiltzin, hacemos una plegaria para el trabajo energético. Por todos los participantes vamos a pedir que regresen con bien, que cumplan su objetivo, ¿verdad? A las 6:45 de la mañana salen de la fosa con la agüita, con la medicina, se bañan y se visten ya de color blanco, simbolizando que han depurado todo aquello que no necesitan, porque su ropa negra que van a llevar puesto hacia ese entierro, se tiene que dejar allá adentro, se tiene que tapar esas fosas, ¿sí? A las 6:45 ya vamos a ponerle unos 15, 20 minutos, se cambian y todos tocamos nuestro tecocoli, tanto guardianes, tanto Topilzin, el que guía, para recibir al abuelo Tonati. Para que ese día nuestra energía que dejamos ahí en la fosa camine con el abuelo Tonatiu como ese guerrero que camina con el abuelo Tonatiu, porque ha muerto ese otro yo, ¿sí? Durante la ceremonia se puede utilizar una libreta para escribir todo lo que necesito transmutar, teniendo como guía el trabajo de los cuatro jades. ¿Qué quiero renovar? ¿Qué quiero empoderar en el Tlamatilisti, en el Ixpetlanilistli, en el Tlacayopatilistli y en el Yolchicahualistli? Cada uno de nosotros sabe, ¿no? No es lo mismo. Por ejemplo, si en estos momentos, si a mí me dijera, oiga, si usted hiciera esta ceremonia, ¿qué pediría? Uh, Sabiduría cómo vivir mejor la vida y disfrutar. ¿Cómo protegerme? Necesitaría más sobre eso. Conexión, conexión con mis abuelos, con mis ancestros. Seguir aprendiendo también de ellos. Transformación, ¿sí? Transformación, mente, cuerpo, físico, nahual, espiritual. Todo eso, ¿sí? Estoy en ese proceso, sí, pero quiero empoderarlo más, ¿no? Y empoderar mi fuerza de voluntad. Todo eso con los cuatro Tezcatlipoca, con los cuatro elementos, que sería agua, tierra, fuego, aire. ¿Cómo quiero cambiar mi relación? Tres, ser acompañado por un guardián. Este guardián, perdón, en su piecito izquierdo le van a amarrar un mecatito de Ishle y va a estar conectado, y va a estar conectado con el hermanito que está dentro de esa fosa que está trabajando. Para que en algún momento quiera ayuda, jala uno, dos, tres y vámonos, ¿no? Y solamente jala una vez el que está dentro en la fosa, pues que necesita ayuda, ¿no? Que a lo mejor quiere un poco de agua, un poco de té, por si fuera necesario, pero de preferencia, trabajarlo. Créame que cuando es por primera vez, en algún momento nos desespera, hijo, ya quisiera salirme, yo ya no quiero estar aquí, pero ese es el poder, esa es la necesidad de trabajar, ¿sí? Eh, Cuatro, al centro se debe de poner el abuelo tecolote. En esta ceremonia vamos a tomar una pluma de tecolote, que sea el huevo esteot, donde va a estar el huevo esteot, una ramita de alguna planta medicinal, de preferencia tabaco, xochipili, y el pantli del calpuli. El pantli del calpuli nos debe de acompañar en ese lugar. Debemos de tener un pantli.
El abuelo Metochli ya tiene su pantli, el abuelo que está en Huitzilin y Payeca tiene su pantli, el abuelito de Tlaxochimaco, el hermanito Ale, también tiene su pantli. Entonces todos debemos de tener un pantli, una bandera que nos identifique. El círculo donde va a estar el fuego en el centro, vamos a tenerlo ahí que sembrar esta plumita del gojolote, todas las ofrendas que vayan a llevar, se prepara como un ombliguito del temazcal, así lo vamos a escarbar en el centro. Vamos a poner los lenitos así paraditos, lo encendemos el fueguito y empezamos a alimentarlo, ¿sí? Va a haber en algún momento que nuestro cuerpo, nuestra mente se va a sentir cansado, pues bueno, tenemos que aplicar la fuerza de voluntad, ¿sí? Ese sería durante. Y bueno, durante este proceso, pues el hermanito que está adentro puede llevar su libretita o si no, pues con lo que pueda trabajar, puede prender sus velitas allá dentro de ese lugar o trabajar en la oscuridad, dependiendo de cómo lo quiera hacer también, ¿verdad? Ahí se da un poco de libertad. Como les decía, puede estar sentadito en posición fetal, acostarse, viajar hacia el Mictlán. Cuando te mentalizas que ese viaje, que ese trabajo es de transmutación, al salir se siente esa limpieza energética como cuando entramos a un temazcal, pues ya terminamos, ¿verdad?, de limpiar nuestra energía, nuestro cuerpo. Después de la ceremonia, después de salir de la fosa del entierro sagrado, se recurre atrás de un árbol, ¿no? Donde dejamos nuestra ropa blanca, ¿verdad? En donde se resguardó su ropa de color blanco, que antes de la ceremonia se portaba una vestimenta de color negro, con un ishkuamecat negro, ¿verdad? Y faja negra. Cuando entramos, todo eso lo vamos a dejar allá adentro. Toda la vestimenta es de color negro. Pero cuando salimos de ahí, un ishkuamecat de color blanco y una fajita de color blanco que lo podemos elaborar con tela de manta o con la faja de esta fibra de maguey. Con eso lo debemos de hacer. Simbolizando, ¿verdad? Dando a entender que realmente estamos dejando aquella energía en esa fosa. ¿Qué pasaría si yo lo quisiera hacer otra vez al año? Si está en tus posibilidades, lo puedes hacer. ¿Qué pasaría si el primer año lo hago ahí en Guerrero, pero después lo quiero hacer aquí en México, a donde yo vivo? ¿Lo puedo hacer? Sí, por eso es la información. Por eso es de compartir, ¿no? Yo en algún momento, las oportunidades que he tenido, les he dicho, yo no quiero seguidores, yo no quiero alumnos, no, yo no necesito. Lo que sí necesito, lo que sí me interesa es tener a maestros. ¿Para qué? Maestros con quienes conversar, con quienes compartir mi, con quienes compartir mi neltilistli, con quien reflexionar, oiga, yo lo hice de esta manera y aprender también de ellos, ¿sí? No atarlos a que yo solo yo puedo hacer esta ceremonia y ustedes no. Y solo en la tierra de Guerrero se puede hacer esta ceremonia. Allá en Canadá, allá en Costa Rica, allá en Colombia, allá en la parte norte, en Los Ángeles, allá no lo pueden hacer, ¿eh? Allá no funciona. No, no es así, hermanito. Sí, vamos tejiendo, vamos organizando estos lugares, estos espacios.
que de una u otra forma, desde la óptica que veamos, es sanación, es empoderamiento. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no compartimos lo que sabemos, ¿para qué? ¿Para qué sabemos tanto? Lo íbamos a llevar a la tumba cuando nos vayamos. ¿Y qué caso tiene? Yo me pregunto. Esa es la finalidad, ¿no? Bueno, después de que ya nos cambiamos, claro que se va a bañar esta persona con estas plantitas, intencionando, limpiando toda esa energía para que se quede en la tierra, ahí contra sorteo. Por eso se pide que sea en una montañita donde la tierra, donde el espacio sea libre, ¿verdad? En donde nosotros trabajemos esto. Ya estamos listos, todos con nuestro tecocoli. Recuerden, el atecocoli no nos debe de dejar. Ay, ¿lo vamos a meter en el entierro? No, porque ahí no lo... Ahora, si lo quieren ofrendar, pues sí, déjenlo. Pero si no, déjenlo entre sus cosas. Ahí donde va a estar su ropita blanca. Vamos a pedirle en ese toque, en ese recibimiento, en esa nueva oportunidad de vivir, en el decirle a Tonatiuh, Tlanextili, ¿no? Uy, gracias, mira, ya regresé del Mictlán. Te agradezco esta nueva oportunidad de vivir, de ser y entender la vida. ¿Sí? El desayuno va a ser un desayuno, se alimenta con algo ligero, fruta con granos, no más. ¿Por qué? Porque, ya, vaya a salir, ahora sí voy a comer. No, por experiencia les digo, nuestro estómago necesita nuevamente poco a poco acostumbrarse a la alimentación, porque son 13 días en el que venimos con el ayuno intermitente, ¿no? Poco a poquito. Después de eso, del desayuno, no nos vamos a poner a descansar y a dormir, no. Vamos a tener que visitar a un lugar sagrado. Todos los lugares hay un lugar sagrado. Y no precisamente podría ser una cueva o donde está, perdón, algún monolito, alguna imagen, no. Un árbol, un río, una montaña en la cima. Su mente, su corazón le va a decir a dónde está ese lugar sagrado. En nuestro caso aquí, como la ceremonia lo vamos a hacer ahí en Xochimilco, lo haríamos, iríamos a visitar a Tesanto, agradeciéndole, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo vamos a visitar? En ese lugar sagrado vamos a agradecer que terminamos un ciclo y estamos iniciando un nuevo ciclo de nuestra vida. Además, recuerden que lo vamos a hacer en marzo, vamos a recibir un nuevo ciclo, un nuevo año. Y si me organizo ahorita aquí en mi espacio, lo podemos también hacer allá en el lugar en donde estamos. Sí, hermanitos, hay que hacerlo ahora el año. ¿Por qué? Recuerden que el día 12 de marzo a las 6:45 de la mañana iniciamos un nuevo ciclo de 52 años, un ciclo de 52 años, una nueva humanidad, muchos retos que nos esperan. Nomás acuérdense, el plan 2030, el plan de una nueva humanidad, el plan de un modo de control. México, México está en ese proceso. ¿De qué? De control. Curviométrico.
registro de tu número de celular, desaparición del dinero físico. Todo tiene un fin. No somos tontos. Es un secreto a voces que tenemos que analizar. ¿Mm? Van a controlar lo que piensas o te van a programar qué es lo que vas a pensar. ¿Para qué? Ustedes ya saben. Ese es el reto. Ese es el compromiso de este nuevo renacer. Esa es la finalidad. Pero si no lo hacemos en marzo, lo queremos hacer en un solsticio, ¿no? En un equinoccio. Sí, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque son en estos momentos cuando la vibración de la energía nos va a permitir una conexión armoniosa, un construir del sendero. Todo cambio es bueno, pero todo cambio con conciencia, con una mentalidad de transformación, debe de estar enfocado a eso, hermano. Sueno paranoico, quizá, pero es la realidad. Nos espera un reto muy fuerte. Luchar por nuestra libertad de una humanidad nueva. Porque ahorita estamos bien controlados por esto. Es un Tezcatl, es un espejo. ¿Y qué serían de las nuevas generaciones? Ustedes saben. Es ese análisis. Ese es el motivo de esta ceremonia. Y por eso tendríamos que ir a agradecer por todo lo que recibimos, pero también pedir sabiduría a estos cuatro jades, pero también, pero también comprometernos. Me comprometo a seguir esto que yo vibré en ese entierro sagrado, en construir mi camino sagrado. Hace ratito leíamos un tonal con una hermanita, yo le decía, ella es Nemontemi. Digo, usted está bien empoderada, tiene un poder muy fuerte, pero también es un compromiso, pero también es un trabajo, es una disciplina. Claro, si usted lo decide así, pero si dice, nada, me vale, adelante, justo es lo que quiere o lo que quieren aquellos, ustedes ya saben quién, sí, vivir con esa filosofía, ¿verdad? Y construir nuestra propia filosofía. Que no nos, que no nos pinten, ¿sí? Que no nos pinten esa historia de Disney, que todo es hermoso. No es así, no es así. Que no nos engañen con eso de que Dios te cuida, Dios te provee, tú eres Dios. Y por eso te vas a proveer tú mismo, vas a forjar tu camino. Y no es narcisismo, y no es inflar nuestro ego, no, entender que somos creadores de nuestra realidad. De ese trabajo nos toca hacer nosotros. De ese trabajo vamos a comprometernos en ese lugar sagrado. A veces creemos, sí, un lugar sagrado donde digo, decimos, ¿no? Hay un pirámide, hay un teocalli. Bueno, es un observatorio, claro que sí, pero nuestra energía nos dice, este lugar es, no, me acepta, aquí lo voy a hacer, aquí voy a venir a agradecer. En la comida, del día 12 en la comida,
compartir las experiencias y en la fogata, ¿no? A lo mejor si estamos cansaditos, pero hacemos una fogata, compartimos nuestras experiencias, o en su caso un temazcalito también va a limpiar nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿no? En nuestro caso vamos a tener un temazcalito para confortar nuestro cuerpo también. ¿Verdad? Y descansar esa noche, descansar, porque también el cuerpo físico necesita, en verdad, vibrarse de esa manera. Hermanitos, esta es la ceremonia. Parece tan sencilla, pero es muy sagrado. Cuando le damos esa sacralidad a cada uno de nosotros. Que no les sorprenda que van a llegar hermanitos solo por morbo. A ver qué se siente, qué de veras. No, por eso, antes de esta ceremonia debemos de platicarles, debemos de decirles el enorme impacto que puede tener en nuestro camino, en nuestro sendero, el de practicar, el de realizar esta ceremonia. Los, los 16 aquí reunidos, ¿podemos hacer esta ceremonia? ¿Ser el topil sin que guía? Sí, hermanitos, sí lo podemos hacer. Sabemos que a lo mejor al primer intento, pues sí vamos a tener muchas dudas, pero así se aprende. Así tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí, si tienen alguna duda, alguna pregunta y está en mis posibilidades de contestarle, pues les contesto, les respondo y si no, pues investigo para no mentirles ni engañarles. ¿De acuerdo? Los escucho, hermanitos, por atentamente, ¿verdad? Y de antemano, agradecerles que nos acompañen el día de hoy. Hermanita Alejandrina, ¿la escuchamos? Hola, Temashtiani, muchas gracias. Yo tengo algunas preguntas con respecto, por ejemplo, a la logística de la ceremonia, porque aquí todavía está cubierto de hielo. Entonces, en esas fechas, pues mi intención sí es hacerlo con todos en marzo, pues por la lejanía, obvio, desde acá, pero ¿cómo podría manejar ahí lo de la nieve? O sea, podría poner, no sé, algún fueguito alrededor, dos, o cómo lo puedo manejar en este caso. Bueno, pues aquí sería su ambiente, hermanita. Ahí ya dependería también de lo que usted, cómo lo pueda, ahora sí que realizar, ¿no? Sí sabemos que es diferente, sí, hermanita, ¿no? Hay cosas que podemos, pues, solucionarlos y hay cosas que, pues, ya no están en nuestras manos, ¿verdad? A lo mejor quitar la nieve, no lo sé. Por eso yo les decía que no nos dé pena decirles, ¿sabe qué es tanto? Porque voy a alquilar justamente eso, voy a alquilar a personas para que limpien el lugar, para que esté seguro el lugar. Incluso voy a tener personas a lo mejor que son paramédicos, algún doctor, porque es una responsabilidad esta ceremonia. No sabemos cómo el hermanito viene en ese momento, ¿verdad? A lo mejor trae algún cocolizli, y eso es bueno preguntarles, que si tiene presión alta, hipertensión, que diabetes, no lo sé. Es importante saber y estar ahí al pendiente con alguien que nos pueda auxiliar, ¿verdad? ¿Sí, hermanita? Entonces, tendría que usted también buscar la manera de resolver esos asuntos. ¿Me O, recomendaría, Temashtiani, hacerlo en otra fecha donde no tuviera que lidiar con toda esta placa de hielo que se forma? ¿O, recuerden, o no? si se acuerdan hace ratito les dije en algún equinoccio, algún solsticio que le permita realizar ese trabajo, adelante. Aquí lo que no hay que perder de vista es
el enfoque que le estamos dando, que es el cambio, la transformación, ¿sí? Y no es un formato cuadrado, así tiene que ser. ¿Por qué? Porque lo dice Yaot, porque así debe de ser. Podemos adaptarnos, ¿sí? ¿Sí, hermanita? Muy bien, Tomás Tiani, gracias. ¿Qué más? Hermanito Martínez, lo escuchamos. Quema, 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 y no quema. Ajá. Buenas noches, Temastiani. Buenas noches, hermanito, bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué más? Wally Yuwali. Saludos, hermanitos. Sí, Temastiani, yo tengo unas preguntitas. Ujú, Por las cuestiones de mi trabajo, después de casi 8 meses de estar parado por problemas en los equipos, pues apenas vamos arrancando. Ya estuvieron viendo algunos videos que subí. Trabajo en una siderúrgica. ujú, Yo necesito saber cuántos días necesito para poder realizar las ceremonias sin andar con contratiempos. Esa es una pregunta. La otra, si nos puede compartir cómo llegar al lugar o si al principio llegamos en un punto de reunión que nos lo pueda compartir y a lo mejor en lo personal que nos pueda compartir el, el costo o la ofrenda que tenemos que pagar. En mi caso personal, pues hay algunas plantas que no puedo conseguir o elementos, por ejemplo, algunas de las plumas, algunas de las plantas que mencionó. Entonces, no sé si se pueda, y mi intención es realizar esta ceremonia, este trabajo, eh, pero también ocupo la ayuda, ocupo la orientación por ese tipo de aspectos. ujú. Sí, hermanito. Aquí dentro de esta ceremonia para marzo, el punto de reunión, aquí la casa, que es la casa de ustedes. El día 10 es la recepción, en la mañana, en la tarde, la hora que lleguen. Ese día 10 vamos a ir a visitar el lugar donde se hacen las iniciaciones de los huevos de color. Allá vamos a visitar, vamos a dar una ofrendita de vela, de copal, lo que tengamos, ¿no? Y claro, mostrarles el lugar donde se hacen esas iniciaciones. Y ya el día 11 tendríamos que partir de aquí de la casa, que es la casa de ustedes, a donde yo trabajo, es donde vamos a hacer la ceremonia. En la mañana, para que en la tarde del día 11 estaríamos allá para amanecer día 12. El costo, el costo lo estamos manejando en 3.800 por lo de la comida, por pagarle al señor que va a escarbar, por pagar el traslado, porque sí hay que pagar el traslado, ¿no? Ahora que si ustedes traen su automóvil, pues sería genial, ¿no? También me refiero a pagar el traslado para los que ya han venido, pues han visto la distancia de aquí hasta San Miguel Xochimilco, son 2 horas pues no es muy accesible, no hay servicio público de transporte, hay que pagar el viaje. En el carrito que tenemos solamente cabemos, que sería 5 conmigo, ¿no? Y entonces necesitaríamos pagar un transporte extra. Su llegada al lugar, nos ponemos de acuerdo ya de manera más personal, porque pues está siendo grabado esta, esta clase y no pudiéramos dar datos muy privados, ¿verdad?
por la situación que vivimos en el grupo que nos salimos, ¿no? Y creamos otro grupo, toda esa situación. Ahora, con respecto a las hojas, dice, pues es que esas hojas yo no tengo aquí. ¿Qué les he dicho o qué les dije hace ratito? No es un formato cuadrado. Si yo digo, pues ese de la hoja de Atlina, yo no lo conozco, pero le agrego Ruda, Romero, ¿puedo? Claro. Inclusive ahí no aparece el polvo de canela, no aparece tabaco, pero yo le quiero agregar. Adelante. Y si te funciona, qué bueno, ¿no? ¿Sí, hermanito Martínez? Entonces, podemos trabajarlo de esa manera, ¿sí? ¿Qué más temas tienes? Sí, por eso le mencionaba que ya en Ujú, lo personal nos compartiera ya la demás información, pues ahora sí que es un poquito más delicada, como usted lo mencionaba, y ujú, creo que la mayoría ya estamos por enterados de esta situación. Por ujú, eso decía, ya en lo personal, pues ya lo manejamos y ya veríamos. Igual yo también necesito saber, pues cuánto me voy a gastar. No porque me ujú. pese, sino porque tengo que hacer un cochinito, dice uno. Tengo que ir Así es. ahorrando, tengo que ir Sí, ahorrando. Si quiero hacer algo, pues tengo que hacer un sacrificio y la verdad estos tipos de sacrificios valen la pena. No sí, todo, hermanito. no todos los días tienen la oportunidad uno de hacer estas ceremonias de iniciación, de trabajo con el Mictlán, con uno mismo, limpiar nuestras energías. Y yo creo que a lo mejor allá pues vamos a encontrar más cosas. Claro que Entonces, sí, hermanito. yo estoy motivado para ir a ver cómo me va acá en el trabajo, si me dan permiso, si no me dan permiso, pues ya tengo otra alternativa, pero ya eso ya es personal, pues. Sí, hermanito. Así es. Y precisamente por eso quise crear esta pequeña plática, para que yo entiendo, hermanitos, en verdad yo también los entiendo desde lo económico, desde la distancia, desde el trabajo en el que estamos, porque es entre semana. Y pues sabemos que es entre semana, pues no lo podemos recorrer, como es una fecha que debe de ser así. Ahora, a lo mejor decimos, no, pues en abril, en las vacaciones, ¿lo podemos hacer un fin de semana? Sí, lo podemos hacer. ¿Y va a tener la misma vibración? Quizá no, pero la vibración lo vamos a poner nosotros, ¿no? Como aquel cocinero, el que le pone su ingrediente secreto y le queda, pues es eso. ¿Puede utilizar el otro los mismos ingredientes? Pues quizá no, ¿no? Pero bueno, miren, hermanitos, de esa manera nos ponemos de acuerdo, ¿no? Ahora está la otra alternativa de que allá en el lugar donde están lo puedan hacer. Hagámoslo, asumamos el reto. Es que llegaron tres, pues con los tres lo vamos a hacer, con cuatro, con cinco, ¿sí? No, no pensemos que es que hago una convocatoria y deben de llegar todos. Claro que no. Por eso decimos, este espacio es un espacio de hermandad, de entendimiento, de empatía. Pues pongamos eso que decimos a la práctica, ¿no? Tal vez esta vez no podemos, tal vez en otra reunión sí podemos. Pues lo importante es, como dice el hermanito Martínez, es seguir aprendiendo, seguir compartiendo. ¿Sí, hermanitos? La ¿Qué, Mati. qué matemáticas tienes? Ya nomás una última pregunta. Pues yo quiero llevar a mi esposa, o comúnmente decimos, donde va la bolsa va el violín. Entonces, quiero llevarla si hay lugar, si hay espacio, y quiero llevar un acompañante, un amigo. Sí, Este, pues está interesado en aprender este tipo de prácticas. Él se dedica a dar, claro, a dar otro tipo de conocimiento, pues que también ya se ha mencionado. Él es gnóstico, él es misionero precisamente, y entonces yo habría platicado con él para que él fuera mi guardián para hacer el trabajo
pues aquí en su casa. Ya andaba buscando un lugarcito, pero creo que primero tengo que hacerlo con ustedes. Es diferente porque va a ser la energía más fuerte, el magnetismo, todo lo que tenemos que trabajar. Y pedirle permiso si puedo acompañarme mi esposa y esta persona. Sí, hermanito. Sí, los que gusten acompañarnos, incluso va a haber en algún momento en el día, pues para algunas sanaciones, limpieza energética, levantamiento de tonal. Aquí lo que es poner en práctica el conocimiento. Pero está lo otro. Después de esta ceremonia, todavía no termino, aquí en Guerrero, sería como la logística que yo les mandaría. Después de esa ceremonia, el día 13 estaríamos viajando a Chilapa, coordinando las actividades con el hermanito José, que está aquí presente, para visitar la cueva precisamente de Tlacatecolotl, ¿no? Que está por ese rumbo que él está. Es una cueva muy energética para renovar nuestra energía, incluso también para trabajar esa parte de nuestro Tezcatlipoca, esa conciencia. El día 13. Y después de ese día 13, ¿qué sigue? Si ustedes dicen es que por mis tiempos ya me quiero regresar a mi lugar de origen, es entendible. Pero si dicen, no, pues queremos regresar nuevamente para la casa de usted, pues aquí nos venimos, ya con calma empezamos no a despedirnos, porque seguiremos en este trabajo, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo lo podemos hacer? Cada 4 años, sí. Todo esto que vamos a trabajar, vamos a intencionarlo con el año Setochli, Omeacatl, Yeyi, Tecpatl y Nahuicali. ¿Sale? Que en su momento yo ya les estaría enviando la logística, los horarios, cómo llegar y todo eso para esta ceremonia, ¿verdad? No sé si el hermanito José nos quisiera compartir algo sobre esto, que es el que está más cerca de este lugar sagrado donde vamos a visitar también, ¿verdad? Lo dejaría de esa forma, hermanitos, ¿verdad? Ujú. Sí, hermanita, Matlacli Oncear, Onceagua. Sí, buenas noches, Sí, Mastiani. Perdón, hermanito José, rápido, porque a lo mejor ustedes me resuelven también esta pregunta. Derivado de lo que comentó el hermanito Alberto, por ejemplo, si uno va así de acompañante, ¿cuál sería el costo? Y podríamos apoyar en eso de llevar el café a los hermanitos, de hacer algún trabajo. ¿O cómo sería, Temastiani? Yo por el tema de mi columna, que tal vez no puedo meterme a la fosa, yo quería hacer el ejercicio completo, porque bueno, yo pienso, ¿no? Viene esta nueva humanidad, por mi edad, quién sabe si alcance a ver los otros 52 años. Entonces sería muy bonito para mí recibirla y además agradecerle y despedirme y todo. Sí quería hacer la ceremonia, pero pues por el tema de la columna lo veo un poco difícil. Pero ahorita que preguntaba el hermanito Martínez, pues me llama la atención y a lo mejor poder asistir así como va a ser su esposa y su amigo, ¿no? Como acompañante y poder apoyar ahí, ¿cuál sería el costo para nosotros? Gracias. Sí, hermanita, a lo mejor ahí sería por lo de la alimentación y pues ya para los hospedajes, pues podemos acomodarnos acá, ¿no? Igual en el espacio donde lleguemos. Pues sería un costo un poquito menos, ¿no? Pudiera hacerse de 2.000, 2.300, o sea, por los traslados y todo eso, la alimentación que se va a generar. Y sí, sería un honor también. Si no pueden, yo sé que a veces no se puede hacer la ceremonia, pero sí estar ahí presentes de recibir este nuevo ciclo, de disfrutar también de la ceremonia, de aprender de unos de otros, ¿no? O acompañarnos en la sanación. Adelante, hermanitas, ¿no? Pues adelante, no. No es forzosamente que hagamos la ceremonia, ¿no? Sino dicen, pues yo quiero ver, aprender, vivenciar, para que en algún momento determinado lo pueda yo hacer. Adelante, ¿sí?
Sí, hermanita, espero haberle Sí, resuelto ¿qué su, más su, su tiene? duda. Gracias. Entonces ya lo veo eso con usted, los temas del pago y eso. Sí, muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, hermanita. Sí, hermanito José, lo escuchamos, disculpe. Sí, adelante. Sí, buenas noches, Sebastiani. Buenas Como noches, siempre, hermano. un placer escucharlos, compartir. Con respecto a la visita a la cueva, como sugerencia, Sebastiani, que trabajemos un ejercicio de la práctica del espejo allí al interior de la cueva, aprovechando el silencio Ujú, y parte de la oscuridad, ¿no? Y inclusive ahí donde está Tlacatecolo, hay un tal Peñasco, ahí podemos hacer otra segunda práctica, porque considero que es importante esa conexión con el lugar energético y con el trabajo con nuestro espejo. Y ahí compartimos experiencias en el Tilistli de cada uno de nosotros acerca de cómo estamos trabajando con nuestro espejito. Eso sería una sugerencia para que vinieran los hermanos con su espejo, ¿no? Como su instrumento de poder, pues, de trabajo. ujú. La segunda sugerencia, y no es promoción, Temastiani, nosotros no promovemos nada, ¿no? Ni tenemos intención de lucrar con nada, no, eso no es nuestra ruta, pero quienes se interesen, podemos también presentar las máscaras de Tecuani. Por tradición, ahí llevan a presentar las máscaras. Entonces, quien tenga el interés de presentar su máscara y portarla, ya ve que nosotros la portamos, ¿no? Sí, Y es muy diferente, estar sin la máscara adentro del lugar que estar con la máscara de jaguar. O sea, la sensación ya es diferente, ¿sí? Como que uno se empodera, pues, se mete uno al nahual, pues, al sentirse jaguar, pues, al penetrar ese recinto sagrado de la cueva. Entonces, con tiempo, porque estamos pendientes con las máscaras que vamos a mandar allá a Víctor y a Tosnene, ujú, ¿no? sí, O sea, el compromiso que tenemos nosotros dos, Temastiani, ujú. Sí, hermanito. de, de mandarle las máscaras. ¿Sí? Entonces, ojalá para esas fechas ya les presentemos sus máscaras a los hermanitos y ya se las enviemos. ¿Sí? Lo ideal, pues, lo ideal sería la velación, pero para evitar conflictos con la comunidad, porque son celosos ahí, Sí. nomás estar en las prácticas y la presentación de las máscaras. Esa es mi propuesta, Temestián, y como siempre, en nuestra casa, la casa de ustedes, y me regocija que estén con nosotros, pues es un regocijo para mi corazón compartir este círculo, ¿sí? Sobre lo que comentaba la hermanita, se trata de una cooperación únicamente y exclusivamente para la alimentación y nada más, ¿no? Inclusive podemos ahí hacer la cooperacha y programar lo que deseen comer, ¿no? Ya ve que la vez anterior mandamos encargar la comida, ¿no? Con Ujú. una persona que se dedica a eso, ¿no? Pues estamos a la orden, Temastiani. Ya iremos ajustando los tiempos y las actividades. ¿Ok? Un abrazo para todos. Y ando por aquí con los hermanitos de Tepoztlán, ¿eh? Ya me di mi vuelta ahí con ellos. Nos echamos un buen temazcalito ahí con el hermanito y voy a regresar mañana. Como que ya me gustó quedarme otros días por acá, ¿no? Qué bueno, Sí, hermanito, qué bueno. sí, sí, un gusto, un gusto. ¿Eh? Muchísimas gracias, hermanito José. Tlazocamati, La socamate no Tlazocamati ignitzi. no ignixin. ¿Qué más? Bien, Llama. hermanitos, muchísimas gracias. Pues ya están invitados y seguimos tejiendo con el hermanito José, vamos tejiendo todas estas redes de hermandad, ¿no? Hacer que nuestro círculo sigamos vibrando sin ambición de ganar y ni miedo de perder, como decía el hermanito.
Pues es una cooperación netamente para la alimentación, para el transporte, ¿verdad? Para lo necesario. No se trata de lucrar ni de abusar de los demás, pero pues se necesita la energía, ¿no? Bueno, hermanitos, fue un gusto compartir la palabra con ustedes. Nos estaríamos viendo ahorita con el abuelito Ometoshli. Ya casi se acerca la hora. Y pues cualquier duda, pues ahí está en el grupo. Ahí vamos a seguir ayudándonos, compartiendo la palabra y de la mejor manera que podamos vibrar, ¿verdad? No sé. Hermanita Alejandrina, ¿la escuchamos? Demastiani, perdón, ¿me podría obsequiar? Se cortó la llamada, no sé si, perdón, no sé si sea mi internet o el internet de la hermanita. Esta cosa. Ay, Ajá. regresé. Nah, Sí, perdón. sí. Temastiani, nada más quería ver si podíamos platicar usted y yo rápidamente antes de la clase del hermanito para ver lo de las cositas que le había encargado. Mm, ¿Nos quedan 8 minutos? Sí, claro. Déjeme Anda. dejar de grabar.